Aquí iniciamos. Bueno, bendiciones a todos. Gracias por estar aquí. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Ese aplauso parece que mató una mosca, aplaudiendo. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, esperamos que este primer programa sea de bendición para cada uno de ustedes. Estaremos hablando el día de hoy acerca de lo que es el discípulo. El discípulo. El término, la necesidad que hay de ser discipulado. Y aparte de eso, pues quiero anunciarle a cada uno de ustedes de que este miércoles voy a empezar a enseñarle a las personas lo que es un verdadero discípulo de Jesucristo. Amén. Y bueno, como le estaba diciendo, quiero presentarles a ustedes a nuestro hermano Magnor, que va a estar por ahí. Hermano Magnor, salude, por favor. Bendiciones a todos. Espero que se conecten. Como dijo el pastor, se va a estar hablando del discípulo y creo que va a ser un momento interesante para poder charlar entre todos y interactúen ahí mediante las redes. Y también tenemos al actor principal de lo que es Radio Eco, Rubén. Saludos a todos nuestros hermanos que están conectándose. Feliz con de lo que son términos bíblicos acerca de lo que es el discípulo de Jesucristo. Nosotros como cristianos, como personas que nosotros nos congregamos en una iglesia, tenemos que entender que aparte de ser congregantes de una iglesia, aparte de llamarnos cristianos, nosotros somos también discípulos de Jesús. No solamente el discípulo no es un momento nada más, un tiempo. Ser discípulo es el resto de la vida, porque por el resto de la vida seguimos siendo discípulos, porque ser discípulo es ser un alumno. Quiero hablarle un poco acerca del término que se aplica a esta palabra. A esta palabra se le aplica a todo lo que nos llamamos cristianos en general. No únicamente a los 12 discípulos de Jesús, sino que también enfatiza, ¿verdad?, a todo aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Esa persona es un discípulo. Y este miércoles voy a estar comenzando a enseñar lo que es un verdadero discípulo de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a conocer a Jesús como maestro. Nosotros como discípulos y a Jesús como maestro. Creo que esta enseñanza todos los miércoles de discipulado va a durar todo el mes, creo, de noviembre, Rubén, y todo el mes de diciembre. Vamos a estar hablando de lo que es ser un discípulo. Todo discípulo necesita un maestro. En este caso, el discípulo, el maestro del discípulo es Jesucristo. Así que, Rubén, hay tanta ignorancia de la palabra del Señor en estos tiempos. ¿Cómo ve usted eso? Pues sí, es la verdad, pastor. Por eso la gente en las iglesias tiene que dar un curso de discipulado, un curso de ser de un discípulo y un curso de servir a Dios. De cómo no es de servir un día así, un día no, un mes o 15 días, sino esto es una carrera que tenemos que seguir adelante nosotros. Amén. Para poder alcanzar el máximo conocimiento, porque nunca dejaremos de aprender. Siempre tenemos que estar en el estudio de la palabra y con usted, pastor, que siempre estamos en sus enseñanzas, en su prédica, y eso es lo que fortalece a uno en conocimiento de la palabra de Dios. Magnor, usted en su experiencia, hablando ya aquí, porque usted es testimonio, sin tener vergüenza y sin nada, ¿verdad? Usted es un verdadero testimonio de que una cosa es estar en una iglesia y otra cosa es no saber nada. ¿Por qué cree usted? Bueno, hay una palabra clave que usted dijo. Un discípulo tiene un maestro. Podemos andar en todas las iglesias que querramos andar, pero mientras no adoptemos al pastor como maestro para discipularnos, simplemente somos pasantes. Bueno, el maestro sí es. El maestro es maestro, pero la gente es discípulo de Jesucristo. De Jesucristo. Eso hay que aclararlo bien. Cuando decimos, Rubén, que somos discípulos de Jesús, lo que estamos diciendo es que vamos a adoptar toda la enseñanza de Jesucristo. Amén.
No la enseñanza de Pablo, no la enseñanza de Marcos, ni de Mateo, ni de Pedro, sino la enseñanza de Jesús. Pablo tenía sus discípulos. Pedro tenía sus discípulos. Pero nosotros tenemos que ser discípulos de Jesús. Y la palabra discípulos significa alumno. Digan conmigo, alumno. Alumno. Así que una persona que es alumno está aprendiendo de su maestro. En este caso, el maestro sigue siendo Jesús. El pastor solamente es el eco, es la voz del maestro. ¿Se entendió o no? Sí. Amén. La voz del, no es el maestro, es la voz del maestro. Pero el maestro sigue siendo Jesús. Por eso vamos a comenzar estas poderosas clases que la gente le llama discipulado. Términos cristianos que se dicen de esta manera. Yo ya pasé el discipulado. No, discipulado nunca se pasa. ¿Han escuchado ese término ustedes? Sí. La mayoría de veces. Yo ya saqué el discipulado. Segundo nivel. Ahora estoy en liderazgo. Son términos que usamos en la iglesia que hacen creerle a la gente que ya pasaste el curso discipulado y que ya no eres un discípulo. Yo sigo siendo discípulo de Jesús porque sigo aprendiendo de sus enseñanzas. Enseñanzas todo el tiempo. Entonces, no existe un discípulo sin el maestro. Y no existe un maestro sin enseñanza. Amén. 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 Por eso en la Biblia vamos a escuchar términos de los discípulos de Juan. Ellos no aprendían de nadie más sino de Juan. De Juan. Por eso eran discípulos de Juan. Nosotros no somos discípulos de Juan. Somos discípulos de Jesucristo. Seguimos sus enseñanzas. ¿Qué les parece a ustedes esto que vamos a empezar a estudiar los miércoles? Es una enseñanza poderosa para entender y comprender verdaderamente lo que es un discípulo, porque Jesús preparó a sus discípulos y ellos nunca abandonaron ellos siguieron impartiendo a más personas en todo su camino, en todo su caminar, para que la gente fuera discipulada, porque ellos ya habían sido preparados por el Señor Jesús. Ellos tenían que seguir con la carrera, igual que lo que hace usted, pastor. Prepara una gente, prepara otra, y sigue la gente llegando a tomar ese curso para entender, pero no puede detenerte. Fíjate dónde va la controversia aquí. Póngale bien acerca del discípulo. Que un cristiano, miembro de una iglesia, se puede volver discípulo del pastor y no de Jesucristo, porque adoptó las enseñanzas que el pastor le dio. Por ejemplo, en Waco, Texas, hubo un hombre que discipuló gente. ¿Cómo se llamaba ese hombre, Rubén? El de Waco. David Koresh. Nombre de pastor. Y tuvo mucha gente que él discipuló. Eran discípulos de él. Adoptaron su enseñanza, creyeron todo lo que él dijo y pusieron por obra todo lo que les enseñó. Fueron discípulos de él, pero no de Jesús. Por eso usted va a ver muchas iglesias que ellos no son discípulos de Jesús, porque hablan más de lo que su pastor enseña que de lo que Jesús enseñó. O sea, que no dan las enseñanzas correctas como debe ser. Están creciendo con el conocimiento de las enseñanzas de su pastor. No están creciendo bíblicamente. Exacto. Están siendo alimentados con las palabras del pastor, no con las enseñanzas de Jesús, que son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Por eso una persona puede seguir siendo, o puede ser discípulo del pastor y no discípulo de Jesús. ¿Cuándo es que yo estoy formando discípulos de Jesús? Cuando yo traigo no mis enseñanzas, no mis códigos, no mis revelaciones, sino las enseñanzas de Jesús. Solamente me estoy volviendo un eco de lo que es Realmente el Maestro Jesús. el Maestro Jesús. Las enseñanzas que él dejó
Para nosotros es lo que el pastor debe enseñar, las enseñanzas de Jesús. No puede irse por otro lado, que no esté de acuerdo con lo que el Señor dejó en sus enseñanzas. Eso es lo principal. Pero ¿por qué usted cree, Rubén, que la gente no conoce la Biblia hoy? Porque... ¿Será porque usted cree que tiene que ver? No sé, quiero oírlo. Bueno, yo pienso que en muchas partes no se les enseña como debe ser. No les enseñan, solamente oyen prédicas, alabanza y todo, pero no tienen el conocimiento o... Escuche mi pregunta. ¿Por qué usted cree que la gente no conoce la Biblia el día de hoy? Porque no quieren estudiar también, es una parte. Esa es la parte clave. No quieren estudiar, no quieren oír. Hay clases y no vienen, o vienen una vez o dos y ya no vuelven. Fluye ahí, que eso está bueno. Hay una vez, vienen, o pueden tomar un curso hasta completo, pero se alejan de Dios, ya no vuelven a la iglesia. Ya no vuelven a servir, ya no quieren servir, ya no quieren... ¿Usted conoce gente así? Claro que sí, yo he pasado, pues gracias a Dios, ¿verdad? La gloria es para Dios, casi todas las enseñanzas que usted ha dado, y he visto mucha gente que retrocede, ¿entiende? Muchos aprenden, muchos no aprenden, entonces muchos no quieren aprender, ese es lo principal, que la gente no quiere aprender. Hay que darle un aplauso a Rubén por eso. Amén, gracias. Es una decisión tuya que debes decidirte qué es lo que vas a hacer. Si quieres ser verdaderamente un discípulo del Señor, escucha a tu pastor que te enseña la verdad. ¿Qué es la verdad? Es Cristo Jesús. Las enseñanzas de Jesús, esa es la verdad. Esa es la verdad. Es la verdad. Él es la verdad, el camino y la vida. Fíjese, Rubén, que hay mucha gente que estudia más libros de gente que la Biblia. ¿Cómo ve eso usted? ¿Está bueno? Está mal, porque lo principal es la palabra de Dios. ¿Pero es malo estudiar libros? No es malo estudiar, pero no puedes ponerle más importancia a un libro de una persona. ¿Y qué opina usted de un cristiano? ¿Qué opina usted de un cristiano que ni estudia libros, ni estudia la Biblia, pero es cristiano? Pues viene como oyente nada más, como espectador. Y un líder que no conozca la Biblia. Pues no puede estar sirviendo. Si no sabe lo que es servir, ¿cómo va a estar sirviendo? Entonces, ese es un problema que hay en muchas iglesias. Que ponen a cualquiera. Posiblemente se equivocan, pero muchos pastores en poner gente que no, pero también tienen que estudiar para poder hacer las cosas mejor. Rubén, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. ¿Cuál es el primero del Antiguo Testamento? Génesis. ¿Cuál es el libro que sigue después de los Salmos? Proverbios. Pregúntele a Magnor a ver, ¿cuál es el libro que sigue después de Proverbios? ¿Cuál es el libro que sirve después de Proverbios? Bueno, ¿Qué el sigue? que sirve, no ¿Qué sé sigue? cuál será, Rubén, ¿Qué sigue? porque me está diciendo el que sirve. El que sigue después de Proverbios. ¿Ah? El que sigue después de Proverbios. ¿Qué libro es? ¿Cuál es? No, él está preguntando a usted. Él me está preguntando a mí. En este momento no me acuerdo. Te lo puedo buscar en la Biblia. Necesita estudiar. Necesitamos estudiar. El Rubén, ese es Rubén. Qué barbaridad. Claro. Hágale preguntas de los libros de la Biblia a él. Bueno, ¿cuál es el último libro de la Biblia? El último libro de Sí. Apocalipsis. Correcto. Okay, bueno. Aplauso. Aplauso. ¿Y cuántos libros tiene la Torah? Está buena esa. ¿La qué? ¿Cuántos La libros Torá. tiene la La Torah? Torá. Sí, la Bueno, Torá. ya es una pregunta más profunda. ¿Cuántos porque libros? yo leo No, la no, Torá. no, no. ¿Cuántos libros son? ¿Cuántos libros son de los libros de Moisés? Para que me entiendan. Los libros de Moisés. Los libros de Moisés. Ajá, ¿cuántos libros son? No sé, la verdad no sabemos. Digo la verdad. ¿Tú sabes qué es la Torá? Son los 5 libros de Moisés. De Moisés. De Moisés. ¿Y existen todavía? Claro. ¿Dónde existen, Rubén? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Antiguo Eso Testamento. es bueno, Rubén. Ok. Los primeros 5 Ese, libros Rubén. del Antiguo Testamento. Dígale cuáles son. ¿Cuáles son? Son Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico. Dígale cuáles Génesis. Éxodo, Ajá. Levítico, Deuteronomio y el otro. No me Son los acuerdo primeros del 5 otro. entonces, me está hablando. Son 5, falta uno. Falta uno. Son 5. Ahí tengo la Biblia. A ver, sáquela, Mira, Rubén. vamos a ver.
Me faltó uno, Dígalo, Rubén, dígalo, porque es muy importante para el que está escuchando. Muy buena la observación que Y usted tanta hace. fama que le estaba ¿Cuáles dando son? a Rubén con eso. ¿Qué pasó, Rubén? Me faltó Génesis. No, ¿cómo que te faltó? ¿Dijiste Génesis? Génesis, Éxodo, Levítico, números, me faltó números. Y Deuteronomio. El orden, es el orden. Son los 5 primeros libros. Es el orden que lleva ¿Estoy en vivo yo? la inspiración, la palabra de Dios. Déjalo que cheque el teléfono. Está bueno ahí eso, Rubén, eso es bueno. Los Pero primeros, bueno, hay que seguir aprendiendo. claro, sí. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Dígale cuáles son esos libros. ¿Qué significa Génesis? El principio ¿El principio de qué? de todo. No. Dígame Se la respondió bien, se la respondió bien. Bueno. La respondió bien, Rubén. Génesis es el principio de la todo. creación, De todo. de todo, de cómo Dios ordenó la tierra. De lo que usted las no aguas. pudo haber conocido, lo que conoció y lo que no va a conocer. Exactamente. ¿Y qué es el Éxodo? Es, éxodo, ¿A qué se refiere? éxodo significa salida, Salida. huida, o que alguien te saque, es un éxodo que te digan, Que vete, te saque. salte de este país y te lleve, es un éxodo, o que varias personas salgan de un lugar. O Éxodo de no es un- una de- salida de una masa. No, él está hablando totalmente bien. grande. Escuche, No, que él está sí. enseñando bien. Es, Ah, ¿le está enseñando bien? un éxodo es como toda la gente que viene de México, de Honduras, es un éxodo, están éxodo. saliendo. Es un éxodo. Correcto. Le No dicen es bíblico, éxodo, pero es bíblico, porque en la Biblia dice que muchos correrán de aquí para allá. Eso está hablando. Bueno, le de la dicen Biblia. éxodo porque Éxodo. Israel salió de Egipto. Salió de Egipto, Dios Por lo eso es sacó. éxodo. Sí. Sí, y aparte venían extranjeros también, no solamente israelitas. Ok, ¿ahora qué sigue? ¿Sí? ¿Qué sigue? Sigue ¿Levítico? Los números. Levítico, no, números. No, vamos a Levítico, no números. A ver, explíqueme. El libro de números. Levítico, usted me lo está explicando. Ya En me explicó bien Levítico Génesis, que vimos que todo el viene- principio. Aprende, hermano, porque Sí. le está enseñando bien. Sí, no, se me está enseñando bien. el Levítico es donde Dios le dio las órdenes a los sacerdotes de todo lo que tenían que hacer. Es verdad. Es verdad, Ajá, sí. son- Aplauso para Rubén, sí. Usted no diga verdad porque no sabía. No, si usted lo enseñó. Que eso está hablando de los levitas cuando fueron Ahora puestos sí en sabe, primero el no sabía templo. ni qué era Pectotel. Pero Ah, bueno, ahí va a aprender, ahí va a Voy a aprender. aprender, ¿no? A eso aprender, venimos, para eso claro. estamos aquí. Ok, Estudiando. números. Los números. Bueno, ahí déjame, ahí no recuerdo muy bien. En números, lo que Habla de los números, Rubén. no, Números. digo, números habla de. No recuerdo muy bien, pastor. Ahorita. Bueno, los números habla de los Explíquenos. números. Ahí le Ok. habla exactamente del tiempo. ¿Ok? Tiempo que Israel estuvo en el desierto, el tiempo que Israel Ok. estuvo en esto, el tiempo que estuvo Cautivo. cautivo, el tiempo que estuvo Moisés en el monte. Por eso se llaman números. Número. Ok, ¿Ok? perfecto. Y Deuteronomio. En el Deuteronomio vienen los mandamientos, vienen los castigos, viene como el Deuteronomio 28, es Ajá. las bendiciones que te alcanzarán cuando tú vayas a alcanzarán. Dios. Y las maldiciones que te pueden alcanzar. Por ahorita estamos bajo la gracia. Ajá. Dios soporta muchas cosas que posiblemente hacemos malas porque estamos bajo la gracia. Pero O sea, que sí hay tuviéramos en el una tiempo, advertencia. tuviéramos- Hay una advertencia de parte de Dios de que si tú te apartas o conociendo la verdad es más peligroso, porque tú ya conociendo la verdad te apartas de Dios y haces cosas que ya sabes que están escritas que no las debes hacer, ahí es donde te pueden venir las maldiciones. No el inconverso, porque el inconverso a veces no sabe. Todo Dios entiende la ignorancia de la persona que no conoce la palabra. No conoce, Conoce los mandamientos de oído, pero no los practican. no los practica. Así vivía yo. Conocía los mandamientos, pero no practicaba ninguno. ¿Me entiendes? Eso es bueno. Y usted, Entonces, un discípulo tiene que saber estos 5. para empezar, sí. Ok. Tiene que empezar. Escuchen esto y aprendan. Escuchen lo que vamos a aprender el día de hoy. Génesis habla sobre la creación del mundo, Amén. el pecado, sus consecuencias, el pacto de Dios con Abraham. Éxodos habla cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud y lo guió a la tierra prometida. Amén. Levíticos habla de la especie de manual con las leyes de Dios para su pueblo. ¿Ok? Números contiene censos y leyes de Dios para su pueblo, además de los relatos sobre la rebelión del pueblo. Deuteronomio es un recordatorio de la ley, de la importancia de obedecer a Dios. Josué narra la historia
de Josué como líder y la entrada del pueblo a la tierra prometida. ¿Qué más sigue? Jueces. No, pero sin leer. No, no, pues lo llevo aquí en el orden. Bu- En el orden que lo está leyendo. Jueces. ¿A dónde está mirando? Aquí en el teléfono. Bueno, el libro Los Jueces, pastor, habla de que en ese tiempo no tenían un rey. Había jueces en Israel. Ajá, entonces el profeta Samuel era juez, era un profeta. Entonces el pueblo pide un rey. Y le insistieron tanto a Dios que ellos le dio al rey Saúl. Entonces en ese tiempo ellos tenían mucho dominio por los filisteos. Y Dios levantó hombres de Dios como Sansón para liberar al pueblo. Y después levantó al rey Saúl. Jueces relata la vida del pueblo La vida. bajo el liderazgo de los filisteos, jueces. Los jueces. Exactamente, los jueces eran los que... ¿Por qué dijo filisteos? No, eran los que dominaban Escuche. en ese tiempo. Oprimían al pueblo. Jueces relata la vida del pueblo de Dios bajo el liderazgo de los jueces. Exactamente, los que juzgaban al pueblo. Pero también ellos tenían mucha guerra con los filisteos en esos tiempos. Por eso Dios levantó a Sansón. Para que liberara al pueblo. Sin ver el teléfono, ¿qué sigue después? Siga Ruth. Quítale el teléfono, Rubén, que él está haciendo trampa. No, estoy dejando trampa. Y después de Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel. y después Ay, ya se me olvidó. Mateo. No, Mateo no sigue ahí. No anda mal. Es que Ok, pero jueces, estamos Ruth. Estoy discipulado, fíjese. por eso, ahí estamos entrando en discipulado. Ruth. ¿Qué habla Ruth? De la liberación. La historia de la Ruth historia de Ruth. es una historia de amor, de fidelidad y de liberación. 1 Samuel, 2 Samuel, nos habla de la vida del profeta Samuel. 2 Samuel se enfoca en el reinado de David. 3 Samuel, ¿qué habla? Magno. Reyes, no existe 3 Samuel. Sí. Amén, amén. Ya aprendiendo. Ya Ahí va, aprendiendo, aplauso. ya Me gané un aprendiendo, aplauso, ya Rubén. Ya aprendiendo. tengo un aplauso, ¿eh? Tócale, Rubén, es todo. Estamos para aprender cada día. Están entrando bastante No en se el me chat. ponga rojo Hay bastante en porque el estamos chat. aprendiendo. Ahora, después de primera de, ¿qué dijo? Es segunda de Primera de Samuel. Reyes, Primera de Reyes que sigue, Segunda ¿verdad? de Reyes y Primera de Corintios, Segunda de Bueno, Corintios. Primera de Reyes habla sobre el reinado de Salomón y la división del reino. ¿Sabían ustedes que Israel se dividió? Sí. Ok. En Segunda de Reyes habla del reinado de David. Ok. Cómo fue ungido como rey. Todo eso. Ajá. Segunda de Reyes te habla de eso, etc. ¿Qué sigue después de Segunda de Reyes, hermano? Primera de Corintios. Segunda de Reyes. Es que él está viendo y se equivocó de Crónicas a Corintios. Segunda de Reyes. Primera de Corintios. Segunda de Reyes, Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Crónicas. Aplauso. Es que- Primera de es lo que- Crónicas. Es de Estamos- Primera de Corintios. Ya me los iba hasta ya me los iba- ya me Pero, los iba- espérate, es que de eso es lo que estamos hablando. Ya me los iba hasta Apocalipsis. Estamos hablando del discipulado. Como usted dijo, se discipula a la gente no en un orden, en un orden sistemático. Se discipula como el pastor lo Él sabe. le chispoteó. ¿Sí también. me entiende? Como el pastor lo sabe. Rubén, ¿así Ente- estoy enseñando Mande. yo? No, pastor. Oh, no. O sea, ¿es como el pastor lo sabe o es como la Biblia lo dice? Como la Biblia lo dice. Usted lo enseña como la Biblia lo Claro, dice. pero lo que usted está diciendo es la trayectoria de la gente, la mayoría de gente, como no trae la Biblia, como estábamos hablando en el lugar que estábamos hablando ahí, X, que ya no se usa la Biblia, sino que me pones el versículo tal y del versículo tal nos brincamos al versículo tal. No era como antes ustedes, busque. Y usted tenía que pasar por todos para llegar donde necesitaba llegar. Pero es que Rubén dijo algo al principio. La gente no quiere leer la Biblia. Pues, correcto, la gente no quiere leer. No que- quieren Y en estudiar. las iglesias actuales no se le está exigiendo como antes que usted tenía que traer su Biblia y leerla. Es que eso a nadie se le tiene que exigir. Y eso es correcto, no eso se le nace tiene de que uno. exigir. Pero ahora como Ese es la el deber de tecnología, todo ya nadie cristiano. quiere hacer eso. Es deber de todo cristiano.
Eso entraría dentro del discípulo, enseñarle el deber de todo cristiano. Yo fui enseñado desde el principio, año 2008, que uno tiene que llegar a la iglesia con tu Biblia, tu libreta para escribir. Si es que tú quieres aprender. Eso lo aprendí de mi pastor Mario. Aplausos, Primer Rubén. evangelista que conocí en el año 2008. Bendiciones. Eso es lo que aprendí. Ok, Rubén. He aprendido mucho. ¿Dónde nos quedamos entonces? En Primera de Crónicas, dice Magno. Y primera Crónica, dice. de Proverbios, dijo. Quítale el teléfono que va a ser trampa. No, ya se lo quité. No tengo nada ahí. Ok, después entonces de Segunda de Reyes, ¿qué sigue? ¿Ya está Segunda de bien? Reyes, no. Estaba viendo Segunda de Reyes, Crónicas es. No, ya tiene el fondo. Ok, Primera de Crónicas Segunda de Crónicas. nos habla de esto, del recuento de la historia del pueblo y del reinado de David. Escuche bien. Primera de Crónicas nos habla de un recuento. O sea, te voy a volver a contar una historia. Sí, eso es una crónica, una historia Una que pasó. crónica. Una crónica Correcto. pasada. Y Segunda de Crónicas narra el reinado de Salomón y de otros reyes. O sea, es una historia de pasados, de reyes. Apréndanse eso, Primera y Segunda de Crónicas, ¿ok? Esdras. ¿Qué habla Esdras? No recuerdo, pastor. El relato final del exilio en Babilonia y el regreso del pueblo a Israel. O cuando fueron llevados cautivos a De Babilonia. eso habla por medio de Esdras, Nabucodonosor. del regreso del pueblo Ajá. de Israel cautivo. Sí, porque Podemos decir que Esdras es el éxodo de Israel, pero de Babilonia, no de Egipto. ok. O sea, que él contribuyó para que ayudara al pueblo a que saliera. ¿Cómo de Babilonia? ¿Cómo de Es que Babilonia? el rey Nabucodonosor se llevó cautivo al pueblo de Israel por 70 años. Explíquele porque él no sabe Sí, eso. no. Sí, en la época... Así como yo él pregunto, fue- mucha gente está sí, ahí preguntando cómo en la de época Babilonia. del profeta Jeremías, el rey Nabucodonosor tomó cautivo al pueblo, incendiaron el templo, se llevaron mucha gente cautiva y en eso iba el profeta Daniel, pequeño, no sé cuántos años tendría o si nacería en Babilonia, pero él nació en Jerusalén, es lo que yo tengo entendido, pero fueron llevados cautivos muchos niños, mujeres, embarazadas, todo tipo de personas, se llevaron los utensilios del templo, entonces pues Dios tenía que levantar un libertador como Moisés, y usted dice que es Esdras, ¿verdad? Yo he estudiado un poco de eso, ¿verdad? Pero ahí está claro, que duraron 70 años, y Dios lo predijo, que iban a estar cautivos 70 años. Ok, entonces el libertador ahí es Esdras. Esdras. Esdras, ¿ok? Después viene el libro de quién? Nehemías. Nehemías. No. Esdras, Nehemías. ¿Y Nehemías qué fue el trabajo que hizo Nehemías, man? No sé qué trabajo es Nehemías. Pastor, es muy diferente. Yo creo que lo que yo digo en este momento, en serio, en broma, pero aprendemos mucho en esto, es muy diferente la enseñanza de muchos pastores. Como usted dijo, mucha gente es discípulo del pastor y el pastor necesita que el discípulo sea efectivo no en ciertas cosas para Dios, sino para él. Por eso se nos enseña eso. Muchas cosas que no se nos profundiza o se nos explica de lo que necesitamos realmente aprender de la Biblia. En sea pocas que- palabras, somos discípulos de la doctrina de un pastor, no somos discípulos de Jesús. ¿Me entiende? Porque si fuera de Jesús, todo el enfoque del estudio O sea, fuera Rubén, siempre lo en que eso. está diciendo Magnor es que el conocimiento de él acerca de la Biblia es dependiendo del pastor que se lo enseña. ¿Cómo ve usted eso? No, eso no depende de eso. No depende de eso. Son las No, enseñanzas lo del dije que Señor, depende de esta que manera. Él solo es una voz, es un eco estoy para diciendo, enseñarlas. Correcto, estoy diciendo. Pero si uno lee, no es como cuando tuvimos la enseñanza con ustedes de la Biblia, cuando nos enseñó a leer Biblia. ¿Se recuerda? En enero comenzamos. Fue una forma muy diferente, muy específica de hablarnos ¿Cómo estudiar la cómo Biblia? estudiar la Biblia. Mucha gente solo te dice, comience a leer del Evangelio, comience a leer de lo que usted necesita preguntar, ahí va a encontrar la respuesta. Entonces yo tengo, ¿por qué no me puedo dormir? Busco qué es lo que me puede enseñar a dormir ahí, por decir así una persona así. Pero no es como te enseñan bien. Rubén. O sea, que no aprendió bien.
Y ahora el profeta Nehemías, ¿cómo Dios usó al profeta Nehemías? ¿Para qué lo levantó ¿Cómo? el Señor? No, a Nehemías. No, yo no estoy leyendo. ¿Cómo lo usó? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Nehemías después de que llegaron a Jerusalén otra vez? No, dime. Los cautivos de Babilonia. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? ¿No se acuerda? Sí, bien esto aquí. Él Escuche, Él ayudó le está enseñando. Él ayudó. a restaurar el templo porque estaba destruido. Él buscó gente, buscó voluntarios, carpinteros, albañiles, para que restaurara el templo y adoraran a Dios, ofrecieran sacrificios, y tuvo oposición. Él fue un restaurador del templo entonces. Él y la gente que se unió a él. Ujú. Pero tuvo una lucha Grande. fuerte con Sanbalat y Tobías porque ellos quisieron matarlos por estar restaurando el templo de Dios. Bueno, Ajá. yo estaba hablando de este domingo acerca de la importancia que es la casa de Dios, Exactamente. ¿verdad? Y usted acaba de tocar un punto importante de Nehemías. Nehemías es un restaurador de los muros caídos De todo y el un templo restaurador del templo de Jerusalén. de Jerusalén, de las puertas y todas esas cosas, ¿verdad? Muy bien. Pero habían enemigos. El enemigo era Sanbalat, Y Tobías. Tobías, los árabes, que se oponían para que él pudiera restaurar los muros y el templo, ¿verdad? Sí, porque ellos eran unos opositores. Esos mismos espíritus, las personas fueron Sanbalat y Tobías, pero los Tobías. espíritus que estaban obrando a través de Sanbalat, Tobías y los árabes son los mismos espíritus que operan en personas ahora para que la casa de Dios no se edifique. Y eso es en todas las iglesias. ¿se acuerda? Siempre hay en medio de la gente hay oposición, pero no son las personas, son espíritus. Sí, que los usan a ellos. Sanbalat, Tobías, los árabes, ¿se acuerda? Que se levantaban en contra, mandaban infundir miedo, etcétera. Y tuvo que Nehemías esforzarse para poder terminar la obra que Dios había puesto en su corazón. Pero tenía que vencer en el mundo espiritual a Sanbalat, Tobías, los árabes y un montón de oposiciones. Hablemos de eso ahora. Bueno, yo como... Hablemos, Ajá, permítame. ok. ¿Cuándo podemos identificar a los espíritus que se oponen al crecimiento, a la edificación de la iglesia el día de hoy? Primeramente, ¿Cómo son esas personas? son unas personas que llegan a la iglesia y todo y tratan de hacer división, de llevarse a otras personas o los incitan a que no hagas esto, no hagas lo otro, ¿Qué opino? no limpies, ¿para qué vas a pintar? ¿Para qué deja que lo haga otra ¿A usted le otra pasó algo así gente? aquí, Rubén, al principio, cuando no lo dejaron? ¿Se acuerda que a usted le gusta servir mucho? No, pero no fue oposición, sino fue un ejemplo, ¿verdad? Que yo lo acepté bien, no tengo por qué molestarme por eso, ¿me entiende? Pregúntenle a Manlo qué es lo que hacía Sanbalat y Tobías. ¿Qué es lo que hacía Sanbalat y Tobías? Es lo que acabas de decir, oposición. Pero que explique qué ¿qué- tipo de oposición. ¿Qué es lo Lo que acabas de decir. Una de las partes de la oposición es dividir el grupo que está avanzando y está llevando la casa en un avance para reconstruirlo. Empezaron Esa a es una trabajar. parte de oposición. Número 2, hablarle e incitarlos a que dejen de hacer lo que están haciendo para que ellos no lo hagan. Otra pregunta, ¿y Nehemías cómo se daba cuenta los planes del enemigo? Tenía revelación de Dios. Exactamente. Por eso Aplauso. es muy importante. Eso es muy importante. Eso es muy importante. por Claro, ejemplo, porque en era el un hombre tiempo de, ahora, lo era que un el hombre de pastor te oración. dijo. Un hombre de oración. Lo que el pastor te dijo ahora, mirar cómo discernir a esa clase de personas. ¿verdad? Es que sí hay, Y es muy fácil. sí hay, abundan. Pero usted cree que ahora yo voy a irme como que no Estoy sabe. aprendiendo. Cuando nosotros entramos al discipulado de Jesús, ¿ok? A tomar nuestra posición como discípulo, significa que vamos a empezar a estudiar todas las enseñanzas de Jesús De Jesús. Exactamente. y las vamos a recibir y las vamos a tomar. Una de esas enseñanzas de Jesús a sus discípulos es que no llames a nadie Padre. padre. ¿Ve? Yo puedo ser como un padre espiritual. Exactamente. ¿Ve? Ok. Yo puedo tener como pastor un corazón de padre. Ujú. Ustedes pueden mirarme a mí como un padre espiritual, pero no me pueden llamar padre. Me pueden honrar como un padre. Como un padre. ¿Me explico? Sí, sí. Por una autoridad, un padre
te alimenta, etc. Sí, que vela por nosotros. Ese es un tema y un tema muy profundo que se vive ahora, en el tiempo de ahora. Y mucha gente malinterpreta eso. No, mucha gente malinterpreta. Volvemos a lo mismo. Falta. La gente lo hace porque ellos no conocen la Biblia. Exactamente. No han sido discipulados. Han sido enseñados, discipulados. Le llaman padre hasta el cura, al sacerdote le llaman padre. Le besan la mano. ¿Me explico? Se arrodillan delante de él. Entonces, muchas de esas cosas. Sí, ¿Se dan exactamente. cuenta lo importante que es el discipulado, hermano Willy? ¿Se da cuenta lo importante que es el discipulado? Por eso la gente, lo que hace, ellos lo repiten, se vuelven repetidores. ¿Cómo le podemos llamar a algo que es repetidor? Un repetidor, ¿no? Un imitador. Es un repetidor. Un Alguien repetidor. que lo dice El otro y él lo dice. El otro lo dice, el otro dice. Pero cuando van a la enseñanza de Jesús, se dan cuenta de que lo que están diciendo está mal. Sí, mientras no les enseñe cómo debe ser, la gente va a estar engañada. Si nunca es como yo no sabía nada de Biblia tampoco, ni creía nada. Pero ni la sabía gente nada. puede decir, el pastor para mí es como un padre espiritual. Sí, claro. Lo pueden decir. Lo pueden, claro. Ujú. Por ejemplo, Pablo habla de la paternidad espiritual. Es una cosa. Yo os engendré en el espíritu. ¿Ve? Por ejemplo, ¿quién me engendró a mí en el espíritu? Su pastor. ¿Quién? Su pastor. ¿Y dónde estaba él en la cárcel? No estaba. Entonces, Ok. Era Jesús. ¿quién es mi padre espiritual? Bueno, en la cárcel, Dios. Porque yo no tuve a nadie que me engendrara. Ok. Cuando yo estuve preso en la cárcel, en ese cuarto, a mí Dios mismo me habló. Ok. Ahora, cuando yo salgo de allí, atención a esto, y voy a esa iglesia, este hombre tomó el lugar de un padre para mí, porque me enseñó, me cuidó, me formó, lo mismo que hace un padre. Lo que hace usted, exactamente. Porque un pastor lo que hace es que alimenta, un padre forma. Diga conmigo, un pastor alimenta. Un pastor alimenta. Un padre forma. Un padre forma. ¿Ve? Entonces, allí es donde toma la figura paterna. Exactamente. ¿Ve? Pero no es para que lo llamen a uno Dari. Ujú. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Son cosas porque la gente Y no conoce. no conoce. Es como la parte de apóstol. Pues sí. Hay varios significados de apóstol. ¿Qué es un apóstol para usted, Rubén? ¿Qué significa un apóstol? La palabra apóstol, ¿qué es? Es un enviado de Dios. Ahí fácil. estuvo. De medio. Entonces, no es un nombre para engrandecer. Para ¿no? elevarlo a otro nivel. Por ejemplo, ¿qué hizo yo en la reunión? ¿A quién envía a predicar el Viernes. viernes al 45? Abdi. ¿Qué hice yo? ¿Lo envié o no? Sí. Entonces Abdi va como un Enviado. Enviado. ¿Como? Un apóstol. Un apóstol. Un apóstol. Enviado. Lo envió. Eso es. Hermano, Sí. yo vengo aquí porque el pastor me envió. Entonces soy un Un apóstol. apóstol. Entonces, ¿por qué Ahí va. engrandecemos? Exactamente. ¿Por ¿Por qué? qué? Porque la gente no conoce, no sabe lo que Correcto. significa ¿Te o das qué es un cuenta el apóstol. discipulado? Ujú. Oh, el apóstol fulano, el apóstol sutano, emociona. el apóstol Y es un esto. enviado. Es un enviado, Sí, eso es todo. solamente lo mandaron No a es predicar. un nombre ministerial para idolatrar y engrandecer. O a nadie. ¿Se está entendiendo, hermano Willy? Vean lo importante que es el discipulado. Un enviado. Correcto, por eso Jesús les llamó a sus discípulos apóstoles. Porque los enviaba. Porque los Eran enviaba, enviados. a correcto. predicar la palabra de Dios. Y les dijo, ahora ustedes son mis apóstoles. Vayan y prediquen el evangelio. a toda ¿Te das criatura. cuenta? Es un apóstol, es un enviado. Eso es, Enviado. bueno, ahí estamos al punto. Mire qué simple lo dice usted y claro. El que no lo entiende es porque realmente no quiere entenderlo. Pero fue simple y claro y directo. Enviado, hice con él, lo envié mañana, el viernes va a ir. Es un apóstol, es enviado. Es un No hay apóstol. más que explicar. Y mucha gente cuando te explica el apóstol, que son los que fundan iglesias, que son los que hacen grandes cosas. que Entonces, establecen hay acá. apóstol de Jesucristo. Hay profetas de Jesucristo. Estoy Perdón. con apóstol. Con apóstol. Ok, apóstol. Apóstol de Jesucristo. Ya. Así ¿Ok? es. Está el apóstol del presidente. Que Que envía viene el siendo el presidente. Es que el vicepresidente. apóstol no es un nombre que nació en Jesús.
Apóstol era cuando Roma enviaba un soldado. Era un término. Enviaba allá, él iba como un apóstol, era un enviado, nada más que de Roma. Ok. ¿Me explico? Ahora en Cristo somos apóstoles de Cristo, somos mensajeros, somos enviados, portamos algo. Pero no es algo para engrandecernos, no es algo para wow, el apóstol está en la ciudad. No. Y No. correr. El enviado está en la ciudad. No, y esto. no. Entonces, Rubén, ¿se está entendiendo, no? Claro, claro. Apóstol. Apóstol es un enviado. Los sacerdotes tienen apóstoles. Claro. Cualquier bueno, religión también tiene sus apóstoles. Aunque ¿verdad? Ellos saben lo que te van a predicar, sean mentiras, sean verdad, pero es apóstol. Porque es enviado. Porque es enviado. Aunque te prediquen mentiras, pero es un enviado. enviado. Ajá. Aunque te enseñen lo que está fuera de la palabra. Es más, la Biblia nos habla de apóstoles de Satanás. Ujú. Pero eso es leche. Eso es No. eso es para que ustedes en 25 años ya lo supieran. Amén. Sí, Por eso. apóstoles de Satanás. Estamos escuchando. También tiene sus discípulos, sus enviados. Él los envía, él tiene sus discípulos también. Claro que sí. Qué tremendo. ¿Usted se considera apóstol, Rubén? Usted me ha enviado a predicar a la radio, a la televisión. En Nación TV hemos predicado varias veces. Entonces usted puede La radio. pararse y decir, estoy aquí como apóstol. Sí, porque me envió el pastor. Ujú. Pero no me puedo sentir más que nadie. Ese es el problema. Es el problema que... O sea, ya porque tengan apóstol. Abdi yo lo envío el viernes. Ajá. Estaría mal Abdi si se parara predicando allá en el 45 Norte el viernes y dijera, hermanos, gracias por estar aquí. Quiero decirles que hoy estoy aquí como apóstol para traerles la palabra del Señor. Es Está bien. lo correcto. Me envió mi pastor a predicar la palabra. Y si no es enviado, es Pues, apóstol. no, es un falso. ¿Qué es entonces? Uno que se pone solo a ¿Se predicar. da cuenta? ¿Se da cuenta? Por eso la ignorancia de las personas es hacer cosas sin ser enviados. Y Ninguna persona que no es enviada lleva el respaldo de alguien. Y ahí vienen las consecuencias. Bueno, Sí, por ejemplo, que a usted le diga a otra persona, ay, mano, no quieres ir a predicar a tal parte, te voy a invitar. Mira que un pastor quiere que te voy a presentar allá para que prediques. ¿Cómo vas a ir? No se puede. Si estamos bajo la cobertura del pastor Mario, ¿cómo vas a ir tú? Eso no puedes permitir. Y no sé si hay gente que lo haga, pero posiblemente sí. ¿Va, pastor? Que lo mande un amigo, un compadre, ay, me gusta que vayas a predicar allá y que no. ¿Me entiendes? ¿dónde nos quedamos nosotros entonces? Padre. En Crónicas. En Esdras o en Nehemías. Ahí nos quedamos en Nehemías. Luego de Nehemías, ¿qué libro sigue? Sin ver el teléfono para no hacer trampa. Para saber si sabemos o no sabemos. Ese que leíste así se escuchó. No. No, se me cayó. Ok. ¿Cuál sigue Nehemías? Él está buscando. No, estoy viendo algo acá. Pero no tiene nada que buscar. Estoy buscando algo acá. Ok. ¿Qué sigue después entonces de Nehemías? Magnus, Es mía. Esther, creo. enseña el teléfono. No, estoy viendo los mensajes. Estoy viendo los mensajes porque estoy viendo el en vivo. Estoy viendo acá que están escribiendo. ¿Cómo puedo ver yo a la gente que nos está mirando? ¿Sí? ¿A dónde? Si él tiene mi teléfono. Ah, tendré que preguntar. ¿Qué es lo que estoy haciendo esto? Yo mirándolo acá. Yo necesito ver mi teléfono. Por eso se lo mandé a él allá para que usted me conectara a YouTube y yo poder ver. Aquí estoy ya conectado a YouTube. Fuera. YouTube. A él, que me conecte a YouTube. Sí, yo estoy viendo esto acá, que está la hermana Mirna, está la hermana Lisette, está Ana Torres, está Armando Castillo, está Juan Perdomo, está Roberto Guevara, Abdi. ¿Están en YouTube ellos viéndonos? Sí, todo eso están viéndonos ahí. Ah, Es lo Dios que yo estoy mío. viendo acá, interactuando con ellos, mirando. Saludos. Ah, bueno. Yo lo estoy leyendo ahí. Sabe hermano. Dios. ¿Pueden hacer los llamados ellos? ¿A qué número pueden llamar ellos? Aquí. ¿Quién puede llamarnos, hermanos amados? Ponga algo ahí bonito ahí abajo que se escriba. Bueno, muy bien, hermanos. Estamos aquí entonces. Ven ustedes la importancia del discipulado. Muy importante. Muy importante. ¿Ok? Una persona puede estar en una iglesia y no ser discípulo. Solo oyente.
Entonces, un discípulo está para hacer lo que su maestro le enseña, no el pastor, sino hacer lo que le enseña Jesús. Exactamente. ¿Ok? Por eso en la Biblia usted va a encontrar los discípulos de Pablo, los discípulos de Pedro. Porque Pedro y Pablo no tenemos problemas con esos discípulos. Porque ellos no se contradecían en la voluntad de Dios. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sigue entonces después de, o qué habla el libro de Esther? Esther es la historia hermosa de una joven judía, Esther, y de cómo salvó a su pueblo de la exterminación. Háblenos de eso. Bueno, ¿Cuál era el peligro que había en Esther? La había exterminación. había un hombre perverso que odiaba a los judíos. Y ese hombre acusó al tío de Esther. Por medio de él empezó a atacarlo, que querían dividir el reino del rey, querían destruir el reino del rey y que había que matarlos, que había que exterminar al pueblo judío. Entonces el rey firmó un decreto que se cumpliera lo que Naamán le había solicitado al rey Déjelo que él continúe la historia. que autorizara esa exterminación. Que él continúe la historia. De esa historia no sé mucho, pastor. De esa, lo que él está diciendo está bien. Hasta ahí sí, pero de esa historia yo no sé mucho. La historia de Esther, Rosa. Claro. Bueno, entonces, Esther fue una mujer sabia, valiente, no había cobardía en ella, que intercedió por el pueblo, aunque ella arriesgó su vida y tuvo el valor de ir a enfrentar al rey por ese decreto que había dado el rey por el perverso Amán. ¿Y qué pasó? Que él mismo se ahorcó. Había preparado una horca para Mardoqueo y el que fue ahorcado fue él. Después de Esther, ¿qué libro sigue? No me recuerdo. Job. El libro de Job. ¿Algún coyote viene? Hay una entrada, creo que es suya la entrada, la llamada. ¿A dónde? ¿Están llamando? Es el teléfono de él. No, aquí no están llamando. Hay un teléfono ahí sonando. El de Rubén. Rubén anda a dos teléfonos, pero suena, Fran le está llamando. Perdón. Ok. Entonces, en el libro de Esther. Después de Esther sigue el libro de Job. Job. ¿Sí o no? Job, sí, si usted lo dice, sigue. No. Es que ese es el problema del discipulado. ¿Sí se da cuenta? Sí, si usted lo dice. ¿Sigue Job? ¿No sigue Job? ¿Qué sigue? Mire dónde. Que escuchen este texto. Léalo, Rubén. Hechos capítulo 17. ¿Lo busco? Sí. Mire el problema. Mire el problema que hay. Porque usted dijo, si usted lo dice, sí. Fíjese el discipulado lo que es. 17, ¿qué pasó? 17, Hechos 17, verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Qué más? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces usted cree de que es correcto que él me diga a mí. Si usted dice sí, es sí, así es. Oh, no.
No, si no estás ¿Qué es seguro, qué es lo que hacían estos? escudriñaban las escrituras. ¿Y cuál es el problema ahora de la iglesia? Que la gente no estudia las escrituras, no escudriña Lo las que él escrituras. dice así es. Si usted lo dice así es. Como lo dijo, así no es. No, no es así, hay que escudriñar. Pero porque usted me acaba de decir, si usted lo dice así, así es. Porque estamos en el radio show. No, no, hermano. No mienta. Usted lo dijo porque usted cree de que yo no voy a mentir. No por Toda eso. responsabilidad es responsabilidad de cada cristiano. Escudriñar personalmente las escrituras para ver si lo que le están enseñando está en la Biblia. Para ver si está ahí, claro. Eso es así. Pero si es Job. Eso es el discipulado. Amén. Las personas que no escudriñan las escrituras personalmente para ver si lo que le están diciendo es verdad, ellos le van a decir amén a todo y van a decir, como usted lo dijo, así es. Como lo dijo, así es. No, así no se puede. Esa no es la vida cristiana. Hay que escudriñar las escrituras para ver si Hay que eso... escudriñarlas, sí. Hay que estudiar, hay que prepararnos. Por eso uno no puede dejar de estudiar. Cuando el pastor te invite a tomar unas clases, tienes que estar. Claro, no, Vuelva mucha a leer, gente no vuelva a quiere. leer, Rubén, el verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, si yo digo que después de Esther sigue Job, ¿qué es su deber hacer Escudriñar. para ver si no está seguro? Si no estás seguro, buscar la Biblia, escudriñar y ver que sea lo que te está diciendo. Y si lo yo que le no digo que es Job, sería falta de no escudriñar, habría que escudriñar primero. si yo le digo que es Job, ¿cuál es su posición? Puede ser creerle o no creerle. Pero bueno, si está seguro que es Job, pues debe decir, "Ok, está bien, pues, está Si lo no está correcto, seguro, yo pastor. digo que no hay que Mejor buscar. quedarse callado. Si yo le digo que es Job, que sigue después De Esther, de Esther, claro que sí. ¿por qué? Porque he escudriñado las escrituras. Y a veces no te recuerdas todo completo, pero ¿Cuál es su deber hacer si usted no está seguro si después de Esther sigue Job? escudriñar, buscar. O decirme, si usted lo dice, así es. No, no le puedo decir eso. Si Hay no que estoy corregir seguro, esa yo, área. no estoy seguro de Hay lo que que escudriñar. Hay que corregir esa área. Si usted lo dice, así es. No, no. Si usted lo dice y yo no lo sé, wow, voy a escudriñar para ver si es verdad. Ok. Hay que escudriñar. Ok. Después de Job, ¿qué libro sigue? Bueno, Job narra los sufrimientos que pasó Job, un hombre justo, y de cómo Job era temeroso de Dios. Después de Job, ¿qué sigue, Rubén? no recuerdo ahorita. Proverbios. Ok. ¿Ah? Los proverbios del rey Salomón. Proverbio. No, porque yo no me recuerdo. Yo digo, no me recuerdo y tengo que estar leyéndola. Entonces tengo que estar leyéndola. Para No, saber qué ustedes necesitan estudiar más la Biblia. necesitamos más. No, ustedes necesitan poner de su parte estudiar más la Biblia. Después de Job siguen los Y salmos. después Salmos, Proverbios. Eso está. Pero usted dijo que después Sí. de Job era Proverbios. Sí, me equivoqué. O sea, no tenía, no estaba seguro. O sea, usted reconoce que se equivocó. Sí, me equivoqué. hay que ¿Cuál era reconocer. su deber hacer? Escudriñar Para ver si... para ver. Pero ¿por qué se fue así? Porque me adelanté. Sin Los salmos es una colección de cánticos de adoración, una colección de oraciones, de poemas, de alabanza y de adoración a Dios. Adiós. Amén. Amén. Ok, después de los salmos, ¿qué sigue, Rubén? Proverbios. Proverbios. Aplauso a Rubén. Gracias. Vamos para aprender, pastor. Y ¿Verdad? también tenemos que estudiar. Correcto. Escudriñar las escrituras. Proverbio nos habla de qué? De instrucciones morales y consejos que enfatizan
el vivir en sabiduría. También cómo dirigir a nuestros hijos, cómo comportarte en tu familia. Eclesiastés. ¿Sigue Eclesiastés o Cantares? ¿Qué libro sigue después de Proverbios? ¿Cantares o Eclesiastés? Eclesiastés. ¿Cantares o Eclesiastés? También cómo dirigir a nuestros hijos, cómo comportarte en tu familia. Eclesiastés. Solo una persona nos está viendo, ¿eh? Eclesiastés. ¿Qué libro sigue después de Proverbios? ¿Cantares o Eclesiastés? ¿Es Rubén? Eclesiastés. Eclesiastés. ¿De qué habla Eclesiastés, Rubén? Eclesiastés nos habla sobre la vanidad y la búsqueda de la vida. Solo una persona nos está viendo, ¿eh? Cantares o Isaías. ¿Es Rubén? ¿Qué sigue? ¿De qué habla Eclesiastés, Rubén? ¿Qué sigue? ¿Dónde lo miró? No, no lo estoy viendo. Estoy viendo el chat. Cantares. ¿Qué habla Cantares? Cantares es un libro muy bonito, dedicado al tema del amor. Exactamente. En toda su expresión. ¿Qué sigue? ¿Jeremías o Isaías? Isaías. ¿Dónde lo miró? Isaías, antes de Jeremías. ¿De qué habla Isaías? Habla del nacimiento del Mesías. Habla del nacimiento del Mesías. Habla del nacimiento del Mesías, de quién iba a llegar al ser el Salvador del mundo. Es un aplauso. Exactamente. Una revelación que el Espíritu Santo Exactamente. al profeta Isaías. Rubén sabe. Rubén sabe. Habla del nacimiento del Mesías. ¿Y Jeremías? Habla del nacimiento del Mesías. El profeta Jeremías habla de, Dios le reveló la cautividad que iba a llevar el pueblo de Israel por medio de Nabucodonosor. Y lo usó Dios para predicarle al rey de Judá, para que dejaran de practicar lo que estaban practicando, porque venía destrucción a Jerusalén. Él les advirtió que dejaran de practicar las cosas. Jeremías relata cómo Dios lo llamó a él y también del llamado de Dios al pueblo para que se arrepiente. Sí, porque ellos, hasta el rey, tenían sus ídolos aparte, iban al templo. ¿Qué sigue después de Jeremías? ¿Magno? No, no sé, basta. Esa no me la sé. Jeremías relata cómo Dios Digo, no me acuerdo. llamó a él. Ezequiel. El llamado de Dios al pueblo para que se arrepienta. Otro ¿Estás profeta. mirando tú ahí? No, que están mirando lo que sigue. ¿Qué sigue después de Jeremías? Okay. ¿Sigue qué? Lamentaciones. Lamentaciones contiene una serie de lamentos por la decadencia espiritual En Israel. de Judá y de la destrucción de profeta Habacuc y Dios sobre el misterio de Dios y su justicia. Después de Habacuc sigue el libro de Sofonías. Sofonías anuncia el juicio de Dios sobre las naciones y de la venida del Señor Jesús. Ageo es la exhortación a la reconstrucción del templo y reclamos debido a la desobediencia. Mira la importancia que hay entre Ageo y Nínive. Entre Ageo y Nehemías. Ve que ya hay dos templos destruidos. Es decir, que el templo que construye Nehemías lo vuelven los enemigos a destruir. Y Ageo es otro que se levanta
a la construcción del templo. Amén. ¿Cuál es el templo que reconstruye? Nehemías. El que destruyeron, el que fue destruido por el rey Nabucodonosor. ¿Quién edificó el templo que reconstruye Nehemías? Ageo. Ageo lo reconstruye después. Salomón. Exacto. Pero vean ustedes cómo ha venido el enemigo atacando lo que es templo, templo, templo. Ya llevamos aquí varios templos. Ageo reconstruye el de Exactamente. Nehemías. Que reconstruye El Nehemías, Salomón. reconstruye Ageo. ¿Ah? El de Salomón lo reconstruye El Ageo. que reconstruyó Nehemías, que es el de Salomón que hizo, es el que Ageo está reconstruyendo de nuevo, que lo han destruido. Ujú. Lo está volviendo a hacer el mismo. Y vuelve otra vez. Zacarías llamando al pueblo a despertar espiritualmente y comenzar a reconstruir el templo. ¿Se dan cuenta? Mire, en Ageo, esto es importante, es la reconstrucción del templo, ¿verdad? Lo vuelven a destruir. Sería la tercera vez ya cuando está hablando de la otra. Lo construye Salomón. Lo destruye el enemigo. Enemigo otra vez. Lo restaura Nehemías. No, Nehemías, ¿Se dan cuenta? ¿Antes de qué? Salomón. Nehemías antes de Salomón. Después de Nehemías lo reconstruyó. Vamos a ver a Rubén. Sería la tercera vez ya cuando está hablando de la otra. Nehemías lo destruye el enemigo. Lo restaura Nehemías. ¿Antes de qué? Nehemías antes de Salomón. Explíqueme esa parte que me acaba de decir. Empiece por el primer templo. ¿Quién lo construye? Nehemías. Salomón. Salomón. O el primer templo que construye, no que reconstruye. ¿Quién construye el primer templo? Oh, rey Salomón. Ok. Lo destruye el enemigo. Lo destruye el enemigo. ¿Quién lo reconstruye? Nehemías. Nehemías. ¿Qué pasa con ese templo que Nehemías reconstruye? Volvió a ser destruido. Es destruido. Enemigo. ¿Quién lo vuelve a construir? Ageo. Profeta Ageo. ¿Lo vuelve a destruir quién? ¿Lo vuelve a edificar quién? Ageo. Ageo, profeta Ageo. ¿Ok? ¿Cuántos van ya? Y después Zacarías comienza otra vez a construir el templo. Quiere decir que el templo que reconstruye Ageo no dura mucho. Y Zacarías lo vuelve a ¿qué? A reconstruir. A reconstruir. Es el mismo templo de Salomón. ¿Sí están entendiendo? Amén. O sea, es el mismo templo de Salomón que es destruido, reconstruido, destruido, reconstruido, destruido, reconstruido. ¿Ok? Entonces Zacarías es llamado al pueblo a despertar espiritualmente y a comenzar a reconstruir el templo. Ven cómo el ataque en el Antiguo Testamento es al templo, el templo, al templo, el templo, el templo, el templo, el templo. Se construye, se reconstruye, se reconstruye, se reconstruye. Satanás tiene un odio a los templos que usted no tiene idea. Odio a los templos. Cuando hay que hacer algo por el templo de Dios, hablándolo físicamente, y una persona siente oposición a no hacerlo, es el enemigo. Ok, después viene el último libro. ¿Cómo se llama? Malaquías. Malaquías. Expresa el amor y la fidelidad de Dios hacia Israel. Y también expresa el amor que Israel tenía más sobre el dinero que a Dios. Por eso en Malaquías es donde le dice, ustedes me habéis robado. ¿En qué te hemos dejado? ¿En qué te hemos abandonado? En vuestros diezmos. Amaron más las finanzas que a Dios. Así termina el Antiguo Testamento. Con el pueblo de Israel, ambicioso, etc. Después sigue el Nuevo Testamento.
El Nuevo Testamento comienza, vamos a preguntarle al hermano Magnor, Pastor, ¿cuál es el primer libro en el que comienza el Nuevo Testamento? tengo una pregunta. No. Es que eso es simplemente, básicamente matemática. 1 más 1, 2, 2. Si lo tengo aquí, se lo puedo leer de matemática. Pero tengo una pregunta de lo que está diciendo, de lo que significa cada libro. En la actualidad tenemos el templo construido de Salomón, o lo tenemos destruido. Está destruido. Quiere decir que ese templo ya era la 4ª vez que estaba destruido hasta ahí donde estábamos ahorita hablando. Ajá. Ha sido destruido más de una vez en este tiempo. Y no ha sido de nuevo construido. No. Entonces usted dijo, el Ageo llama a un despertar espiritual para reconstruir el templo. Entonces el pueblo no ha despertado en este tiempo espiritualmente para reconstruir el templo en este tiempo. No ha despertado. No ha despertado. Porque tiene que haber un despertar. Tiene que haber un Porque la despertar. capacidad la tienen. Volvemos otra vez al discipulado. El discipulado es decirle a usted, mira, es tu responsabilidad cuidar el templo. Si algo llega a pasar, vuelve a reconstruirlo. Pero aquí hay algo bien importante, que Dios siempre tiene a un Zacarías, a un Ageo, a un Nehemías. Siempre Dios tiene a alguien en la iglesia que se interesa. ¿Cuántos miles de judíos no eran? Eran miles. Y solamente un Nehemías despierta para despertar. Diga conmigo, despierta para despertar. Despierta para despertar. Bueno, es lo mismo con Ageo y lo mismo con Zacarías. Dios despierta. También Esdras fue despertado para colaborar con Nehemías. ¿Me explico? Entonces, pero Esdras es despertado. Pero note la palabra esta. Dios siempre empieza por uno. No con todos, por uno. Uno es el que comienza a ver. Es Dios despertándolo. Mira, se necesita pintar aquí. Mira ese basurero aquí. Mira eso allá. Los otros están muertos. Los muertos no miran. Yo le puedo asegurar a usted que una persona despierta espiritualmente ve en la iglesia lo que otros no miran.